Hola, con este, que será el primero de una serie, comienzan los tutoriales donde se intentará hacer ver al alumnado cómo funciona, qué es y cómo funciona la denominada lógica proposicional. Con esto tenemos la intención de que los alumnos, fundamentalmente los alumnos semipresenciales, puedan repasar o incluso, sin asistir a clase, conocer los rudimentos fundamentales de la lógica y cómo se resuelven los fundamentales y los más sencillos problemas de lógica que pueden ser objeto de examen. En este primer tutorial simplemente vamos a definir qué es la lógica proposicional a través de sus símbolos, de sus reglas de formación y de sus reglas de transformación. Vemos, por ejemplo, que tenemos dentro de los símbolos de la lógica proposicional los que se denominan letras proposicionales o variables, que van desde la M hasta, pasando aquí está la M, la N, la P, la Q, la R, así hasta llegar a la Z, que sería la última de las letras proposicionales. Como sabéis, cada una de las letras se correspondería a una proposición del lenguaje natural. Pongamos un ejemplo. Si llueve, entonces se mojan las calles. Pues sería si P, hacemos así, si P, entonces Q, por ejemplo, ¿no? P sería una letra proposicional, que sería llueve. Q sería una letra proposicional que correspondería a se mojan las calles. Y aquí tendríamos este símbolo, que sería el símbolo sí, entonces, es la flecha, que lo veremos ahora. ¿Por qué? Porque entre una letra proposicional y otra letra proposicional, sea P o Q, o sea R y S, o sea T y V, siempre en medio tienen que estar unidas o conectadas con las que se denominan conectivas, que están aquí. Las conectivas son simplemente 5. El negador, por lo menos 5 en la lógica que nosotros vamos a ver. El negador, que se pinta de esta manera, delante de una letra. El conjuntor, que se lee I y que se pinta de esta forma. El disyuntor, que se lee O y se pinta de esta forma. El condicional, que se lee sí y entonces y se pinta con la flechita, que es lo que hemos pintado aquí arriba. Y el bicondicional, que es una flecha doble, bicondicional, doblemente, que se lee sí y solo sí. Vamos a pintar un poquito mejor aquí este, a ver si somos capaces de borrarlo un poco, ahí. Vamos a pintarlo bien, como debe ser, para que no haya duda. Entonces el disyuntor, que es una especie de V así, ¿eh? Negador, que se lee no, conjuntor y, disyuntor o, condicional sí, entonces, y bicondicional sí y solo sí. Así, por ejemplo, si tuviésemos R I S, se escribiría R I S. Si queremos decir T o V, sería T o V. Si decimos, por ejemplo, solo compraré un barco si me toca la lotería. Comprar un barco sería P, tocar la lotería sería M, por ejemplo. Solo lo compraré si me toca la lotería. Pues entonces P, sí, solo sí, M, con doble condicional. Y por último, estarían, que aparece aquí al final, los símbolos auxiliares, que los pinto por aquí abajo simplemente, que serían simplemente aquí, que serían única y exclusivamente las llaves, tanto las de apertura como las de cierre, los corchetes, tanto de apertura como de cierre, y los paréntesis, tanto de apertura como de cierre. Pues bien, estos son los únicos símbolos que vamos a estudiar en este tipo de lógica, la lógica proposicional. Y con estos símbolos se podrán realizar todo tipo de actividades y de problemas que nosotros pongamos en clase. Después aparecen las reglas de formación. Las reglas de formación simplemente se refieren, están aquí, reglas de formación, formación de fórmulas, son 4, vienen en los apuntes, pero simplemente es decir qué fórmulas son las adecuadas para la lógica proposicional y cuáles no. Por ejemplo, la primera de las reglas dice que si tenemos una letra proposicional suelta, pues es una fórmula correcta. Por ejemplo, si alguien pone en lógica P, solamente P, sin añadirle nada, es una fórmula adecuada de la lógica. Si decimos, la segunda regla dice que cuando tienes una fórmula bien formulada del cálculo, si anteponemos el no, no P, también es una fórmula bien formulada del cálculo. Por tanto, el no, la negación, siempre tiene que ir delante de una fórmula. Supongamos que tenemos otra fórmula, por ejemplo, esta que hemos pintado aquí a la derecha, T o V. Pues si tenemos que T o
V es una fórmula bien formada del cálculo, pues esta fórmula completa, si le ponemos delante un no, también será una fórmula bien formulada del cálculo. Con respecto al resto de símbolos, todos los demás símbolos que hemos pintado antes aquí, todos estos símbolos, son símbolos que obligatoriamente tienen que ir entre dos letras o entre dos fórmulas, por ejemplo, P y Q. Nunca podría ponerse IP, porque IP no significa nada. Por ejemplo, sí podría ser R y P, ¿de acuerdo? O podríamos poner T y V, entre paréntesis, y R, entonces, S. Está fastidiado aquí el lápiz. De acuerdo, entonces R, entonces S. Vamos a colocarlo bien porque esto no salió bien. Vale. Entonces, sería T y V y R, entonces S. ¿Esto qué significa? Que esta es una fórmula correcta del cálculo, esto es una forma correcta del cálculo, y entonces puede unirse con una conjunción. Lo mismo podría haberse hecho con una disyunción, en el caso de que en vez de una conjunción hubiésemos querido poner, por ejemplo, un momentito, T y V o R entonces S. O T y V, si, solo si, R entonces S. ¿Vale? Estas son las reglas de formación única y exclusivamente. ¿Para qué existen? Para saber, por ejemplo, que si uno se encuentra con una fórmula que sea entonces P, pues es una fórmula incorrecta, porque aquí faltaría algo. Siempre es algo, entonces algo. Podría ser una fórmula cualquiera A, la que sea, entonces B, lo que sea. Siempre tiene que haber un objeto previo al condicional y un objeto posterior. Este elemento previo al condicional se llama el antecedente. El antecedente. Y este elemento posterior al condicional se llama el consecuente. La consecuencia. Lo que tiene que suceder para que suceda esta consecuencia. Si sucede A, entonces sucederá B, que es la consecuencia de A. Bueno, con esto más o menos claro, ya solo nos quedarían las reglas de transformación, que son reglas, son muchas y no las vamos a poner ahora, simplemente es para que se de poner solo un ejemplo. Eh, por ejemplo, sería una regla bueno, las reglas de transformación son reglas que te permiten, pues de una fórmula que sea correcta, por ejemplo, P y Q, transformarla o deducir de ella alguna verdad. Por ejemplo, si sabemos que tenemos P y Q, sabemos que tenemos perfectamente P. ¿Por qué? Porque P y Q significa que P es verdadero y Q también. Por tanto, si sabemos que P y Q es cierto, entonces P es cierto. Esta regla se denomina eliminación de la conjunción. La eliminación de la conjunción. Con esto, pues tenemos aproximadamente una noción básica y elemental de lo que es la lógica proposicional, que continuaremos y especificaremos mucho más detalladamente en el siguiente vídeo, en el siguiente